Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bueno, yo apenadísima con ustedes porque, pues la verdad, anoche estaba hablando y claro, yo estoy pensando que ustedes me están escuchando y pues nada que ver. Cuando tengo como 40 minutos hablando, es que veo mi teléfono y pues me percato de los mensajes donde me están diciendo que no se oye nada, me salgo de la sesión y veo que efectivamente, pues ustedes los comentarios que hicieron de que no se estaba escuchando nada, ya yo estaba así que no hallaba qué hacer, de verdad que me dio muchísima, pero muchísima pena con ustedes. Pues hoy estoy retomando la clase, espero que de verdad hoy se me escuche, espero que hoy pues digamos se pueda comprender el mensaje que quiero compartir con ustedes, pues el objetivo de este curso, y de verdad me motivó mucho participar, es porque precisamente por ser gratuito, puedo llegar a la mayor cantidad de personas posibles en función de verdad de fortalecer aún más nuestro ejercicio profesional. ¿Y por qué lo digo? Porque si hay alguien celoso con esta profesión, soy yo, porque de verdad cada día me enamoro más del trabajo social. Me encanta, me fascina esta profesión y quiero compartir lo poco o lo mucho, lo poco que manejo realmente con ustedes, y en función de eso, pues fortalecerme con lo mucho que ustedes puedan estar manejando. Recuerdo la primera clase que ustedes escribieron muchas cosas por el Instagram y créanme que los leía todos y cada uno de ustedes. En YouTube también colocaron cosas y decían cosas que complementaban lo que yo estaba diciendo, pero hubo cosas que ni idea que iban a decir, pues que son totalmente diferentes, y eso me encanta porque de la diferencia pues se enriquecen los procesos, y eso es lo que quería o eso es lo que quiero con este espacio que me ha permitido Fundabric para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué? Porque un curso, cuando es gratuito, pues allí participan colegas graduados y estudiantes de trabajo social. Y pues los colegas que estamos graduados maravillosamente, pues tenemos mucha motivación, pero hay estudiantes que a veces están en eso, en esa ambivalencia de que me mantengo en la carrera, me retiro, no sé qué hacer, y lo que no quiero es precisamente que se retiren, quiero que se mantengan, y pues con base en esto quería o quiero llegar a la mayor cantidad de personas posibles en función de esto, ¿no? De lo que les acabo de compartir. Y con base en eso, pues de verdad me disculpo otra vez, reitero mis disculpas porque el tiempo es valioso. Y si hay alguien que valora el tiempo propio y el tiempo de los demás, soy yo. Entonces, en este sentido, de verdad, mil disculpas por los inconvenientes del día de ayer. De verdad que pensé que me estaban escuchando y yo seguí hablando de verdad y no me percaté de que ustedes no me estaban oyendo. Entonces, bueno, pasado esto, vamos a avanzar en función de conversar sobre los modelos de intervención en trabajo social. Hoy domingo vamos a hablar de los modelos a nivel grupal y a nivel comunitario. Yo les quería dejar esta pregunta, pero por claro, yo preparé las láminas antes de ver las interacciones y todo lo que ustedes han estado escribiendo en el Instagram y en YouTube. Pero esta pregunta hoy siento que está de más. Aún la dejo acá por si acaso. ¿Por qué? Porque ustedes la respondieron sin habérsela planteado. Los modelos de intervención no solo se aplican en el nivel de atención individual, también se aplican en el nivel de atención grupal y en el nivel de atención comunitario. Voy a detener la cámara para evitar de la mayor manera posible cualquier tipo de interferencias. Eh, Vamos a conversar entonces, ya va que no me avanza la lámina. Ahora sí. Quería decirles que, bueno, el trabajo social con grupos se enfoca en un abordaje que debe tener objetivos de acuerdo a la población beneficiaria. Y cuando hablamos
de modelos de intervención de trabajo social con grupos, estamos hablando de una colectividad. Estamos hablando que tenemos que atender no solo a un individuo, sino a un conjunto de individuos en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Como vimos en la intervención de casos, cada modelo pues tiene un enfoque teórico, tiene un enfoque metodológico y con base en esto, pues los modelos de intervención de trabajo social con grupos, ese proceso va a variar, como lo vemos en la lámina, específicamente en el cuadro azul, va a variar de acuerdo a los objetivos que se plantean con el grupo, es decir, ¿qué quieres tú lograr con ese grupo? El contexto en el que se encuentra ese grupo que nos va a permitir evaluar cómo nos vamos a manejar con él mismo y las necesidades identificadas en la población. Ahora bien, con base en esto, ¿esto para qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se quiere lograr con eso? ¿O cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos son evitar el aislamiento en cada miembro del grupo, fomentar el aprendizaje y la madurez social y preparar a los miembros para la crisis o cambios vitales, perdón. En este sentido, cuando hablamos de fomentar el aprendizaje y la madurez social, estamos precisamente preparando a cada persona para afrontar cualquier situación y en la medida que se van preparando, en esa misma medida van madurando y en esa medida pues se fortalece el proceso socializador, es decir, se evita el aislamiento y se promueve la resolución o la aclaración de problemas a nivel personal, familiar o del entorno del grupo. ¿Para qué? Para tener una influencia desde lo social, ¿sí? Por algo tenemos el rol de ser dinamizadores de procesos familiares y grupales. Voy a hablarles un poco de las fases de la intervención en grupos y ustedes dirán, bueno, pero es que el curso es de modelos de intervención, no es de fases. Sí, es verdad, pero aprovecho este espacio para mostrar cuáles son las fases de intervención en el trabajo social con grupo. Y me apoyo con Vizcarret, que cita a 3 autores. El primero de ellos, Friedlander, que nos habla de 3 fases, como lo tenemos en la lámina: el estudio social del grupo, la segunda fase que tiene que ver con el diagnóstico y el plan de tratamiento, y la tercera y última que tiene que ver con el tratamiento, donde la primera fase que vemos allí tiene que ver o abarcar con la exploración de la población. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus necesidades? Es decir, ¿qué caracteriza a ese grupo? ¿Cuáles son las particularidades de cada miembro del grupo para nosotros poder saber cómo vamos a intervenir y cómo vamos a diagnosticar? Entonces, allí pasamos a la siguiente fase, la construcción diagnóstica o la identificación del diagnóstico social y el plan de tratamiento, es decir, identifico las necesidades o las situaciones problema y con base en esas necesidades empiezo a tener mi plan de acción, a tener mi plan de tratamiento. Y este autor entonces nos presenta la última fase que tiene que ver con el tratamiento y es que no es otra cosa que la aplicación del plan de tratamiento que hemos diseñado. Cuando nos vamos con lo que plantean Tussalan y Rivas, vemos que allí hay 4 fases, donde la primera tiene que ver con la planificación del trabajo social de grupo, que implica el establecimiento de objetivos que se quieren lograr con el abordaje, la composición del grupo, el establecimiento del contrato y la preparación del entorno para poder desarrollar las actividades. Vamos con la siguiente fase que plantean Tussalan y Rivas, que es la fase inicial. Y tienen que ver con ya la definición o el establecimiento claro y preciso de los objetivos, donde ya se establece y se aclara el proceso de confidencialidad. Y acá es importante, estimados colegas, estimadas colegas, que en el proceso de confidencialidad tenemos que ser muy insistentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos a un grupo que
están en un espacio seguro donde pueden expresarse sin mayor inconveniente, porque lo que allí se dice, allí se va a quedar, las personas van a poder expresarse con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque simplemente se sienten motivados. Y entonces allí el grupo va funcionando y con base en ese funcionamiento se van logrando los objetivos que nosotros queremos. ¿Y cuál es uno de esos objetivos del trabajo social con grupos? Pues recoger la mayor cantidad de información posible para continuar brindando el tratamiento que más se ajuste a la realidad. Con base en esto, pasamos a la tercera fase que plantean Tussalan y Rivas, que es la fase de trabajo, es decir, la fase donde se encuentra la preparación de las reuniones del grupo, es decir, la hora, el momento, el tiempo de duración, la estructura del trabajo de grupo, donde cada uno va a participar y la intervención con los grupos, con los miembros del grupo, perdón, de forma individual, como grupo y con el entorno. Me explico mejor con esta parte. Cuando yo trabajaba con los pacientes en adicción, yo trabajaba con ellos en grupo, pero después, por supuesto, iba trabajando de manera individual de acuerdo a lo que manifestaban en el mismo grupo. Que uno decía, bueno, me pasó con un paciente que además de ser, tener la condición de ser persona consumidora, era paciente con VIH y él decía, yo me siento que estoy muerto en vida. Él lo dijo en el grupo se continuó desarrollando la actividad, pero después lo abordé de manera individual y fui trabajando con él con base en la percepción que él tenía de sí mismo y se empezó un trabajo ya más integral con el apoyo de la psicóloga, con el apoyo del doctor, del médico, y los enfermeros que también le sirvieron de mucha contención a este muchacho para poder continuar con su proyecto de vida, ¿sí? Entonces, luego, con base en lo que acabo de decir, en la fase de trabajo, que lo que les decía, vamos haciendo las intervenciones necesarias, vamos a la fase de finalización que implica, fíjense qué interesante, la evaluación, la finalización del trabajo de grupo y la despedida. Por supuesto, allí afloran sentimientos, pero allí también es necesario trabajar con ellos todo lo que tiene que ver con su proyección a futuro, ¿sí? ¿Qué esperan de ellos más adelante? Y se trabaja precisamente también el cierre o como les dijera, el desapego al grupo. Ahora vámonos con lo que plantea Garner. Las fases son muy parecidas. La primera fase se denomina tareas pregrupales, que viene siendo la evaluación del grupo, que viene siendo el establecimiento de la definición o el planteamiento, mejor dicho, de algunos objetivos para luego pasar a las tareas de formación del grupo, que allí viene siendo otra vez, como decían los autores anteriores, la estructuración del grupo, el establecimiento de normas, ya la definición de los objetivos, para luego ir trabajando con la tercera fase, que es o que abarca aquellas tareas para conseguir los fines que persigue el grupo. Y finalmente, estos autores, o este autor, perdón, igual que los anteriores, plantea la última fase que tiene que ver con la evaluación. La evaluación en cuanto a qué? Bueno, la evaluación en cuanto a los objetivos. Pasa lo mismo que lo que manifestaron los autores anteriores. ¿Por qué? Porque la identificación de los objetivos se encuentra igualmente unida a la concepción teórica que se parte de la intervención grupal. Es decir, que cuando nosotros hacemos un abordaje, ya haciendo una reflexión aquí con base en estos tres autores que cita Vizcarret, cada uno de ellos plantea en esta fase y fíjense que no se diferencian mucho, solo que Friedlander va directo al grano, el estudio social del grupo, diagnóstico y tratamiento, pero los siguientes autores hablan primero de una fase anticipada a las siguientes, ¿sí? Una evaluación del grupo, un establecimiento de objetivos iniciales, para luego sí ir aterrizando con base en lo que ya se tiene o las características iniciales que se tienen del grupo, para luego pasar a todo lo que tiene que ver con las tareas o la ejecución del trabajo
para ir haciendo las intervenciones que se correspondan y luego hacer la evaluación, cierre o despedida de el grupo, ¿sí? Y esto es importante y allí voy a hacer un énfasis porque cuando nosotros estamos haciendo la intervención con grupos, colegas o con individuos, es importante, de verdad, es importante hacer un cierre. Si tú te vas a ir, si tú vas a renunciar, bueno, ten en cuenta que estás trabajando con seres humanos, ¿sí? Con los que trabajaste para tener un clima de confianza, para tener una adecuada intervención y no es posible y no es justo y no es ético que porque a usted le salió de repente una oferta laboral, usted se vaya y deje al grupo en el aire, ¿sí? O usted diga, bueno, estoy colocando aquí, dejo a otro trabajador social y me voy, chao. No, eso no es así. Usted tiene que hacer un proceso de cierre con los casos que tiene en atención y hacer un proceso de presentación de la persona que lo va a suplir a usted. ¿Sí? Me pasó cuando estuve en el centro de rehabilitación, que fui trabajadora social por un tiempo, luego pasé a ser directora, pero cuando pasé a ser directora no hice cierre porque estaba en el mismo centro, por lo cual lo que hice fue continuar con actividades grupales, la hacía ya 2 veces por semana con poblaciones distintas, y hacia mis grupos igualito no hubo despedida porque yo seguía brindándole la atención grupal a los casos. ¿Qué dejé a las personas? ¿Qué dejé de hacer? Bueno, ya intervención individual porque ya allí había otra trabajadora social. Sin embargo, en el grupo pues la fui presentando, fui promoviendo con ella todo lo que tenía que ver con el clima de confianza, con que se sintieran seguros, que era una persona también profesional, que era una persona que iba a atenderlos en función de su fortalecimiento. Incluso hubo pacientes que manifestaron sentirse muy bien y eso fue maravilloso porque ya allí pues se hizo un trabajo de fortalecimiento social de estas personas. Ahora bien, ¿qué me pasó después, muchachos, muchachas? Que resulta que me indicaron que iba a ejercer otro cargo y ya tenía que irme de allí. Me cambié hacia la sede central porque iba a ejercer el cargo de directora de tratamiento. Cuando me dan ese cargo, pues yo sí les pedí a mis jefes precisamente 2 semanas para hacer el cierre. ¿Por qué? Porque eran varios grupos los que llevaba y ¿por qué? Porque tenía que hacer mi cierre administrativo. Pero más allá del cierre administrativo era el cierre con los usuarios y las usuarias del centro de rehabilitación. ¿Qué se hizo? El proceso, el cierre, la despedida. ¿Sí? Entonces, colegas, estimados, estimadas, de verdad, vamos a hacer eso, vamos a trabajar en función de nuestra ética profesional, vamos a trabajar en función del fortalecimiento de los individuos que nosotros estamos atendiendo. ¿Sí? Aclarado el tema de las fases, entramos en materia entonces con el primer modelo de intervención grupal y es el modelo de iniciación del caso. Este modelo se orienta al proceso inicial de la intervención de los usuarios, es decir, cuando una persona entra en una institución y de acuerdo a este modelo, pues se debe realizar un manejo donde se presenten los objetivos institucionales, los objetivos de atención, cuál es tu razón de ser como trabajador social allí, presentar incluso las normas que hay en esa institución y pues cuáles son los objetivos de ese primer grupo que se está desarrollando. Y vuelvo al ejemplo de mi trabajo en el área de las adicciones. Nosotros allí teníamos un grupo que se llamaba Grupo de Adaptación y ahí aplicábamos este modelo de iniciación del caso. Presentábamos las normas, pero no las normas de que, bueno, tú no puedes venir así por esto y esto y esto. No. O sea, allí, o porque yo quiero, no. Es explicar la razón de ser de cada una de las normas, de por qué es necesario que existan las normas en ese centro o en esa institución.
cuáles son sus expectativas incluso dentro de esa institución, qué es lo que quieren lograr ellos allí. Y empieza también en ese proceso de iniciación del caso un proceso, valga la redundancia, de motivación y adherencia al tratamiento o a la institución o a los abordajes que nosotros necesitamos realizar, ¿sí? Lo digo, el proceso este de motivación, porque llegué a tener pacientes, muchos pacientes que me decían que no querían estar allí, que iban era por obligación de la mamá o por obligación de un tribunal. Entonces, claro, ¿qué nos correspondía a nosotros? Bueno, tú estás obligado, yo no te puedo obligar porque esto no es una prisión, pero tú tienes una medida legal que te obliga a asistir. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Motivarte. Y entonces empezamos ese proceso. Bueno, ¿qué ganarías tú si empiezas a salir de la adicción? Y empezábamos ese proceso de iniciación del caso. Y eso lo trabajábamos de manera grupal porque es a partir de su grupo de iguales que se empezaba a motivar a las personas, ¿sí? Vamos con el modelo de interacción de grupos dirigidos. Este modelo conforma el grupo en función de establecer o de desarrollar una gama de estrategias que se orienten a dar respuestas a situaciones, problemas, situaciones puntuales, donde se centran en tareas específicas y de acuerdo, por supuesto, y como lo hemos estado comentando en las características de conformación del grupo, se trabaja, digamos, con cada uno de los miembros. La identificación de necesidades que estén presentando, ¿sí? Pero ya teniendo características que nos permitan a nosotros tener una puntualización de la intervención que vamos a desarrollar con los casos, válgame, con los grupos, con el grupo. Tenemos el modelo de resolución de problemas. Y estos grupos, como su nombre perdón, están orientados a la intervención muy puntual, con una duración establecida, pero también con en función de dar respuesta a cada situación, conflicto que ellos vayan presentando, pero insisto, que ellos vayan identificando qué posible respuesta o qué alternativa hay al problema que ellos mismos están manifestando. Muchas veces la persona que plantea un problema no ve la respuesta, pero resulta que el resto de sus compañeros sí encuentran soluciones y ellos van dando respuesta, y a su vez cada persona que pudiera tener una situación similar puede entonces ir apropiándose de esas herramientas para dar respuesta a sus propias situaciones. Vámonos con los grupos de duración limitada. Estos grupos son, como lo dice su nombre, trabajan con base en un tiempo establecido, una duración establecida. Implica entonces, colegas, una muy buena administración del tiempo, ¿sí? Son muy utilizados en el contexto de la administración pública británica. Digamos, el proceso de estos grupos está influido por el contexto organizativo y por la limitación temporal. Hace como un mes yo estuve trabajando un grupo de duración limitada y lo estuve trabajando con una psicóloga, y de hecho llegué a tener una situación allí, un intercambio de palabras con esta psicóloga, porque ella me decía, yo no puedo ser tan rígida con los tiempos. Y yo le decía, pero es que no se trata de ser rígido, se trata de respetar los tiempos de las personas. Si te dicen a ti una actividad va a durar de 9 a 11, la actividad tiene que durar de 9 a 11. No puede durar hasta la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque los miembros del grupo tienen otros compromisos, ¿sí? Y eso se tiene que respetar. Cuando usted dice, cuando ya la persona en el grupo empieza a ver que son las 11 y que la actividad no termina, sino que aún está en su pleno apogeo,
las personas se empiezan a angustiar y cuando se empiezan a angustiar no te van a prestar atención, ¿sí? Y entonces es por eso que es indispensable de verdad en este modelo de intervención grupal respetar muy bien los tiempos, trabajar muy bien la administración del tiempo, porque eso es indispensable. Vámonos con los modelos psicoterapéuticos centrados en la persona. Estos modelos de intervención grupal enfatizan a la persona en atención considerando sus aspectos, características o elementos psicoemocionales, sentimentales y relacionales, es decir, de socialización, donde la salud mental es prioridad, reforzando su autoestima, reforzando o utilizando, mejor dicho, estrategias propias de la misma teoría gestáltica. ¿Se acuerdan la que hablábamos en el modelo de intervención individual? Bueno, agarrando estrategias de allí para el análisis, para el desarrollo o fortalecimiento personal. ¿Vale? Ahora, este modelo de ayuda mutua, estos modelos de ayuda mutua o este modelo de intervenciones de ayuda mutua, a mí me encanta muchísimo. Yo no sé, bueno, si han podido revisar cómo se manejan los amigos de Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen ese modelo de intervención. ¿Por qué? Porque ellos tienen un enfoque totalmente distinto a lo que a lo que he estado mencionando. ¿Por qué? Porque los miembros del grupo son quienes van brindando la ayuda de manera autodirigida, es decir, ellos mismos se van dirigiendo. ¿Dónde se van brindando qué? Soporte entre ellos. Yo llegué a trabajar con este grupo, apoyándome mucho con los amigos de Alcohólicos Anónimos, porque ya eso lo desarrollaba o se desarrollaba ya al finalizar el tratamiento con los pacientes en adicción. Ellos pasaban por todos estos grupos de adaptación, de fortalecimiento interno, de fortalecimiento externo, pero también pasaban por grupos de ayuda mutua donde se aplicaba este modelo, donde ellos mismos eran los que iban dirigiendo el grupo. Se asignaba una semana uno o dos muchachos que iban ellos mismos coordinando el grupo y esto les permitía, colegas, empoderarse de su proceso de crecimiento. Por supuesto, usted estaba allí observando el cumplimiento de las normas, estaba allí pendiente de hacer algunas orientaciones, pero usted tenía que permitir que fueran ellos los que llevaran la actividad. Este modelo, por supuesto, en este modelo cada persona hacía su aporte en función de crecer o de dar herramientas al grupo en sí. Entonces, estos modelos de ayuda mutua a mí me encantan porque, insisto, es como tu respuesta a tu proceso de intervención durante todo el tratamiento. Ahora bien, vámonos con el modelo de objetivos sociales. Este modelo se enfoca en objetivos relacionados a la transformación de realidades sociales, donde la estructura es la que va a ir delimitando el establecimiento de objetivos. ¿Para qué? Bueno, para intervenir en el grupo en la manera en que el grupo vaya mejorando su accionar o vaya evolucionando favorablemente, ¿sí? Y esto, con base en esto, pues va a haber una repercusión en la sociedad, sea positiva o sea negativa, todo dependerá de cómo sean los manejos. Ahora bien, vámonos con los modelos de intervención en trabajo social con comunidad. Estos modelos se aplican en el sector comunitario, como lo ven en pantalla, eh, considerando, por supuesto, las particularidades del sector atendido, es decir, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus características, cuál es la población o cuáles son las tradiciones que hay en esta población, cuáles son, digamos, sus recursos, cuáles son sus elementos, cómo se maneja la economía incluso en el sector.
Cuando digo recursos, pues digo recursos a nivel material, pero también a nivel humano. Yo tuve esta semana que pasó, sí, esta semana que pasó, estuve en una comunidad en un barrio de aquí de Caracas, el barrio San Blas de Petare, y me llevé una sorpresa enorme. Allí había un ingeniero químico especialista en materia de agua y justamente lo que yo quería era tener un diagnóstico en esa materia de cómo se manejaba el agua en el sector, cómo llegaba, cuáles eran las características, etcétera, etcétera. Y pues me encuentro esta mujer tan valiosa que, aparte de ser ingeniero químico o especialista en materia de agua, pues es docente del sector. Me encuentro con una directora de la escuela, que esta directora fue la que fundó esa escuela. Me encuentro con un señor que participa en la mesa técnica de agua, es miembro de la mesa técnica de agua, otra muchacha que también es miembro de la mesa técnica de agua, es decir, quienes tienen la identificación bien precisa de las situaciones problema. Entonces yo digo, bueno, ya va, pero es que ustedes aquí son un tesoro y es así. O sea, usted no puede llegar a una comunidad, y eso yo sé que ustedes lo saben, pero lo reitero, uno no puede llegar a una comunidad creyendo sabérselas todas, porque resulta que la comunidad te puede dar grandes lecciones de vida a ti. Entonces, cuando tú quieres lograr objetivos en una comunidad y encuentras estos recursos, se te hace más fácil el trabajo en función de lograr los objetivos que quieres lograr con la comunidad. Nunca dejemos de lado a los miembros de la comunidad. Ahora bien, cuando nosotros hacemos una intervención en la comunidad, tenemos que tener claro que debemos seguir una serie de pasos o tener unos momentos o tener unas fases. Las fases de intervención en el proceso comunitario, de acuerdo a Torres Díaz, vienen siendo el estudio social de la comunidad, es decir, la exploración de la comunidad, sus características, lo que les decía al principio, para poder construir un diagnóstico comunitario. Ese diagnóstico comunitario consiste en valorar las necesidades, problemas y conflictos, las circunstancias de la vida comunitaria, pero también implica la participación de la comunidad para que te vaya señalando todo eso. Y en función de eso, vamos a ir jerarquizando con base en lo que podemos intervenir. No podemos llegar hablando de ingeniería nuclear cuando nuestro proceso de intervención es otra cosa, ¿sí? Vamos a pasar entonces luego a la fase de planificación, que debe ser el resultado del análisis diagnóstico que se reflejará en planes de ejecución donde se determinan con precisión los objetivos, el tiempo, los recursos, el lugar y quiénes se van a involucrar en esto. Y, por supuesto, vamos a la fase de la ejecución, que no es otra cosa que la realización de los planes, programas y proyectos que se reducen a actividades concretas, dinamizadas por los habitantes de la misma comunidad, como agentes ellos de su propia organización y como agentes ellos de su propio desarrollo. Para luego que pasar a la evaluación, cuyo papel es regular los procesos, objetivos y los resultados. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre, siempre, y yo sé que eso no es materia de este curso porque aquí estamos trabajando, son los modelos de intervención, pero que revisemos la metodología de intervención comunitaria, que es la investigación acción participativa o IAP, para poder desarrollar un trabajo comunitario bastante interesante y que recoja todo lo que nosotros necesitamos recoger. Entrando en materia, vamos a hablar del modelo de desarrollo de la comunidad. Este modelo se enfoca en un desarrollo que sea sustentable, es decir, implica el empoderamiento de la comunidad en función de su bienestar.
¿Sí? Vizcarret manifiesta que este modelo se basa en la colaboración también con las entidades públicas y o privadas de cualquier otra índole que trabajen desde intereses particulares por conseguir un mejor nivel de recursos para la comunidad y de servicio para las organizaciones sociales de la misma. ¿Sí? Ahora bien, aquí tenemos este otro modelo que viene siendo donde ha prevalecido la acción política. Y este modelo se enfoca en las acciones comunitarias que de una u otra forma van a repercutir en el desarrollo de políticas públicas o que forman parte de la misma. Nosotros como trabajadores sociales debemos estar muy atentos al tipo de abordaje e intervención comunitaria que vayamos a realizar. Podemos proponer en un sector el establecimiento de una cancha comunitaria, por ejemplo, pero lo que realmente la comunidad está necesitando en ese momento sea otra cosa, ¿sí? O, por ejemplo, como el manejo o canalización de aguas estancadas que pudieran estar generando una serie de enfermedades en el sector. Entonces, por eso les digo, no podemos llegar creyendo que nos las sabemos todas cuando es la comunidad quien nos va a decir a nosotros qué es lo que vamos a o qué es lo que ellos están necesitando. Vámonos con este último modelo, que es el de planificación social, y este tipo de modelos tiene una postura basada en el apoyo institucional, donde se realiza la intervención profesional para la prestación, entonces, del apoyo que se requiera basándose en estrategias propias de la planificación, donde podamos nosotros establecer acuerdos en función de una estructura que se va construyendo en colectivo. ¿Cómo creen ustedes, y esto se los dejo a modo de reflexión interna, cómo creen ustedes que podemos hacer una adecuada intervención profesional? Ya les he dado algunos tips, pero quisiera que ustedes ahora me dieran unos tips a mí, ¿sí? Para cerrar con este curso, quería bueno, hacer un cierre, valga la redundancia, o una conclusión que tiene que ver con los modelos de intervención. Miren, los modelos de intervención, estimados colegas, no son otra cosa que una guía o, ¿sí? Un conjunto de guías para sistematizar la intervención en función de qué, de ejecutarla de acuerdo a procesos metodológicos, procesos científicos que se basan en qué, pues se han basado en prácticas profesionales que han desarrollado los autores que lo han planteado o que han desarrollado otros profesionales donde estos autores han sintetizado todo en estas mini teorías, ¿sí? Para construir precisamente los basamentos teóricos que van sustentando el ejercicio profesional. Disculpen. Es importante que nosotros siempre nos estemos motivando y para ello les traigo esta reflexión. Las asociaciones que hacen al hombre, perdón, más fuerte y ponen de relieve las mejores dotes de las personas aisladas y dan una alegría que raramente se alcanza actuando por cuenta propia. ¿Sí? Como dicen por allí, solo puede ser que lleguemos más lejos, pero juntos solo puede ser que lleguemos más rápido, perdón, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, esta es mi intervención por el día de hoy. Agradecida con ustedes, agradecida con su paciencia y me disculpo nuevamente. Para ello, pretendo reivindicarme con ustedes, dejándoles acá mi correo electrónico para cualquier duda que quieran aclarar y mi número telefónico para que me escriban a través del WhatsApp cualquier interrogante, cualquier inquietud. Que tengan una excelente noche. Les envío un fuerte abrazo desde Caracas, Venezuela. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente domingo.